alfabetización es mucho más que leer y escribir. Es la capacidad de leer la realidad para poder transformarla. Enseñar a leer no puede ser un acto mecánico de memorización de sílabas, palabras o frases. La alfabetización es un acto de creación, de recreación, de descubrimiento del mundo. Por eso es un acto esencialmente político. Nadie se alfabetiza solo. Los hombres se alfabetizan en comunión, mediatizados por la realidad. La alfabetización, cuando es verdadera, no domestica, sino que libera. Del libro La educación como práctica de la libertad, escrita por Paulo Freire en 1967, donde reflexiona profundamente sobre la alfabetización como un acto político y liberador para las masas. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Soy Carolina Zapata y así como todos los que hacen posible esta emisión, me siento muy feliz de tenerlos una vez más en sintonía para presentarles el programa titulado Alfabetizar para ser libres, el legado de las letras. La alfabetización es un derecho humano fundamental para todos. Abre las puertas al disfrute de otros derechos humanos, mayores libertades y la ciudadanía global. Se trata de la base para que las personas adquieran conocimientos, habilidades, valores, actitudes y comportamientos más amplios para fomentar una cultura de paz duradera basada en el respeto, a la igualdad y a la no discriminación. El derecho de Estado, la solidaridad, la justicia, la diversidad, la tolerancia y para construir relaciones armoniosas con uno mismo, con los demás y con el planeta. A pesar de los avances, al menos 739 millones de jóvenes y adultos en todo el mundo aún carecían de competencias básicas de alfabetización en 2024. 4 de cada 10 niños no alcanzaban el nivel mínimo de competencia lectora y 272 millones de niños y adolescentes no asistían a la escuela en 2023, lo que representa una amplia desigualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el mundo. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, queremos preguntarnos: ¿qué significa alfabetizar para ser libres? ¿Cómo podemos transformar la alfabetización, que fue concebida como un derecho universal, en una herramienta verdadera de emancipación y justicia? Porque alfabetizar no es solo un aprendizaje técnico, sino una herencia cultural, como una resistencia y como legado. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Carolina. ¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto Rebeca Delgado, conductora de Emergiendo desde las Palabras, el programa cultural a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Es un gusto que estén una vez más aquí con nosotros. El día de hoy nos emociona presentarles nuestro capítulo llamado Alfabetizar para ser libres, el legado de las letras. Estimados televidentes, hoy le dedicamos este programa a todos los profesores, maestros y promotores de la educación que se preocupan día con día por la alfabetización como un derecho universal. Y para discutir más a fondo este tema, nos acompaña en el set una invitada muy especial. Ella es la maestra Eduarda Villegas Villa,
Gracias por acompañarnos el día de hoy, querida maestra, por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar, ¿por qué no nos cuenta un poquito más de usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué proyectos tiene en la actualidad? Hola Rebeca, gracias. De antemano te doy las gracias por la invitación. Pues como acabas de mencionar, mi nombre es Eduarda del Carmen Villegas Milla. Estoy laborando en la escuela primaria Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, que está ubicada en Villa Las Fuentes. Pues en este momento estoy dando clases al segundo grado, ¿sí? Y pues lo que yo quiero es de que mis niños precisamente comprendan, aprendan a comprender lo que leen. Claro, qué importante es esta labor, ¿no? Y justo hablábamos con la maestra fuera de cámaras acerca de cómo ha cambiado el proceso de alfabetizar a los niños en los últimos años. La maestra lleva más de 20 años de carrera. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más al respecto? Bueno, mire, con el paso del tiempo ha cambiado la forma en cómo se enseña, aunque los métodos siguen siendo iguales, pero la manera en cómo el alumno llega a la escuela. ¿Por qué? Porque hoy en día los niños son diferentes, claro, tienen diferentes actitudes, existen hoy en día muchos protocolos en los que nosotros no podemos pues tocarlos o hablarles fuertemente, se podría decir. Y claro que hay niños que les cuesta mucho trabajo hoy en día aprender a leer y a escribir, porque pues en casa no tienen ese hábito de tomar un libro, porque estamos viviendo una situación en que el padre de familia, por las situaciones económicas, ahora mamá y papá trabajan y a veces se quedan con abuelitos o a veces con familiares o en escuelas o en guarderías, y por esa misma situación pues los niños están teniendo mucho rezago en esa comprensión lectora. Sí, tristemente. Y bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante, acerca de todos los factores que involucran la alfabetización, ¿no? Pero para entrar en tema y en sus propias palabras, maestra, ¿cómo definiría qué es alfabetizar? Bueno, mira, alfabetizar pues es un proceso de enseñar a leer y escribir. Y antes que nada, es el primer paso para el desarrollo de las habilidades comunicativas, que son la lectura y la escritura. Y como ustedes saben que la lectura y la escritura pues tiene que comprenderse para que así claro, el aprendizaje sea significativo, ¿sí? Entonces es importante que el alumno sepa leer y escribir. Sí, sí, sí. Y al final de cuentas eso pues repercute en la interacción del niño con el mundo que le rodea, ¿no? Para la comunicación con las personas, para más adelante lo que quiere seguir estudiando dentro de la escuela. Entonces son como los cimientos, ¿no? Las bases para el siguiente paso de la educación. Así es, porque volvemos a repetir, la lectura y la escritura, la alfabetización es el primer paso, es la base del aprendizaje. Si no existe esa base, pues el niño no va a lograr un aprendizaje significativo, que eso le va a ayudar precisamente a interactuar con el medio que lo rodea y pues automáticamente realizarse en lo que él quiera, ¿sí? Claro. Va a estar limitado. Exacto, esa es la palabra. Y fíjese, el pedagogo, educador y filósofo brasileño Paulo Freire defendía que la alfabetización no es simplemente enseñar a leer y escribir, sino un proceso continuo de concientización y liberación a través del diálogo y la lectura de la realidad. Un acto político que permite a las personas comprender y transformar su mundo. Maestra, ¿por qué considera que la alfabetización es tan importante para los niños en el futuro? Bueno, pues como mencioné hace un momento, es importante porque la alfabetización es la base del aprendizaje. No es solamente aprender a leer. Aprender a leer es como la llave que abre esas puertas de los conocimientos y que esos conocimientos lo va a llevar a cabo en su vida diaria. Claro.
Entonces hablamos también, por ejemplo, de comprensión lectora, de análisis a la hora de leer, ¿no? Para poder ir almacenando el conocimiento que se nos da y no solo el repetir las palabras de manera mecánica, ¿no? Así es. Automáticamente el niño tiene que aprender a comprender lo que está leyendo. Exacto. ¿Sí? Para que así él lo pueda llevar a la práctica, pues, en su vida diaria. Ya. Y mire, en México la alfabetización ha mejorado significativamente comparado con otros años, ¿no? Una reducción del analfabetismo de más del 25% en 1970 a un 4.17% en el 2020, según el INEA y el INEGI. Sin embargo, todavía existen cerca de 3.9 millones de personas sin habilidades de lectoescritura y se concentran principalmente en estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, el Estado de México y Puebla, siendo la población femenina la más afectada dentro de este grupo. Según la UNESCO y organizaciones como el INEA, que promueven la alfabetización plena, implican que alfabetizar no es solo saber leer y escribir, como ya lo mencionábamos, sino también incorporar habilidades digitales y matemáticas para un desarrollo integral. En su experiencia, maestra, ¿cuáles son los principales retos que atraviesa la alfabetización en México? Bueno, mira, la alfabetización presenta varios desafíos y precisamente uno de ellos es en las zonas marginadas. También en las aulas, la infraestructura, ¿sí? La pobreza, la deserción escolar, ¿sí? Esos son factores que influyen precisamente una educación de calidad y por lógica el desarrollo social y el económico. Sí, sí, por supuesto. Y hablamos de que al final se tocan varias aristas, ¿no? Los niños es muy diferente o aprende de forma diferente. Un niño, bueno, según su tipo de inteligencia, porque bueno, hay niños que son mejores para las matemáticas, hay niños que son mejores para los deportes, pero también toda la historia y el contexto que rodea al niño, ¿no? Es diferente un niño que llega desayunado y bien dormido a la escuela que uno que llega sin desayunar, con problemas en casa, sin haber dormido bien. Entonces hay un desbalance, ¿no? Y una desventaja para todos aquellos que, como dice usted, no tienen acceso a estos otros factores que también repercuten en ellos. Así es, hoy en día los niños llegan con diferentes tipos de problemáticas, entonces se toma muy en cuenta los estilos de aprendizajes que ellos presentan, porque muchos son visuales, auditivos o kinestésicos. Entonces, por medio de esa situación, por medio de los estilos, es que a ellos se realizan, pues se puede decir que una planeación para que se vayan haciendo las actividades de acuerdo a lo que ellos necesitan. Claro está que la alimentación influye mucho en su aprendizaje, porque un niño que no llega desayunado a la escuela o no llega bien, no duerme sus 8 horas que debe de dormir, va a llegar cansado, va a llegar apático, no va a tener ganas de hacer nada. Pero bueno, tratamos de hacer todo lo que se puede, implementando precisamente actividades que sean de su interés. Claro. Y de hecho nos mencionaba fuera de cámara, ¿no? Cómo han cambiado las generaciones de niños. A usted que le ha tocado un cambio significativo, ¿no? Con la nueva era digital y todo eso. Los niños cómo llegan ahora es completamente diferente a como llegaban cuando usted empezaba, me imagino. Sí es cierto. Hoy en día, anteriormente los niños, pues bueno, como que nos hacían más caso. Y hasta los padres, si les sugeríamos, vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto en casita o aquí en la escuela, pues estaban en esa comunicación. Pero hoy en día los niños tienen otras necesidades. Los papás son muy sobreprotectores. Y está bien porque son nuestros niños, pero también hay que darle esa oportunidad que el niño desarrolle su inteligencia,
que sea autónomo para que cuando llegue a la escuela logre pues desarrollarse cognitivamente, que es lo que necesitamos. Sí, y qué importante, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Y mire, la tasa de analfabetismo en nuestro estado, en Tabasco, ha disminuido considerablemente en los últimos años, pasando del 5.1% en el 2020 a un estimado del 4.4% hacia el 2023. Esto según la Secretaría de Educación, CETAP. Hay que destacar que también ha habido una reducción del rezago educativo y un incremento en la inversión en infraestructura escolar durante los últimos años. Hablando de Tabasco, maestra, ¿qué particularidades observa en su entorno escolar en cuanto a la enseñanza de la lectura y la escritura? Bueno, antes que nada, sí hay un retroceso precisamente en la comprensión lectora a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque pues en la pandemia, pues ustedes recordarán que todos nos fuimos a casita y pues todos estábamos preocupados por la situación de salud. Entonces sí, nosotros nos dimos a la tarea de investigar y trabajar por medio de aulas virtuales, pero aún así había muchas necesidades porque muchas personas se quedaron sin trabajo y por lógica pues no tenían cómo pagar un internet o habían familias que nada más tenían una computadora o un teléfono y por lo mismo no asistían, sino no podían integrarse a las clases virtuales y por lo mismo hubo pues hay esa escasez del desarrollo de las habilidades comunicativas. Entonces, que todavía estamos tratando de superarlas. Sí. Ya vamos para 5 años. Eso le iba a decir, ya 5 años. Entonces, muchos niños que nacieron durante el periodo de la pandemia están ya entrando a primaria por estos años o el próximo año. Y muchos se quedaron sin esas habilidades, ¿no? De poder interactuar con otros niños, de poder... ¿Y cómo afectó, de cierta manera, a todas esas nuevas generaciones de niños? Así es, porque en ese entonces yo recuerdo que pues me tocó dar primer grado y yo estaba... ¿De manera virtual? De manera virtual. Y sí me puse muy, muy nerviosa porque yo decía, bueno, ¿cómo voy a dar clases? ¿Cómo voy a ir observando el trabajo de cada uno de ellos y ver en qué se le puede ayudar? Entonces sí fue un reto trabajar, porque se trabajaba las 24 horas, hablar con los papás de manera personal. Las clases se daban ya sea en la mañana o en la tarde o hasta en la noche, dependiendo la hora en que el padre de familia podía acceder. Entonces, esa situación ha provocado que los niños no desarrollen su habilidad comunicativa, sean muy calladitos, no logren expresarse escritamente, sus producciones son muy escasas. Entonces, sí, es una de las problemáticas que tenemos hoy en día en nuestra escuela y que este ciclo escolar la vamos a llevar a cabo para lograr vencerla. Entonces, vamos a trabajar arduamente para que los alumnos de la escuela puedan lograr producir sus propios textos y comprender lo que están leyendo. Sí, por supuesto, y escribiendo también. Qué labor tan importante. Y precisamente hablando de esto, un niño que no domina la lectura y la escritura queda excluido de la escuela aunque asista a ella todos los días. Una frase de la pedagoga española Celia Fernández. ¿Qué cambios positivos ahora ha visto en la vida de un niño cuando aprende a leer y a escribir? Pues como lo comentas, son cambios positivos, son cambios en el que el niño logra su autoestima, logra integrarse en el medio en el que se rodea y por lógica su desarrollo académico pues es alto. Así es alto. Entonces los niños de hoy en día que logran leer y escribir, pues su autoestima es el que sale favoreciendo.
Sí. Y aparte porque le ayuda, ¿no?, a desarrollarse con otros niños y de otras maneras. Se integra, así es, se integra. Exacto. Aunque cotidianamente la lectoescritura es considerada solo la habilidad de escribir, en realidad implica un desarrollo de habilidades mucho más complejas, ¿no?, siendo una parte esencial del aprendizaje y la comunicación humana, como ya lo mencionábamos. ¿Qué pasa con aquellos niños que llegan a niveles más avanzados en la primaria, por ejemplo, e incluso secundaria, porque hay niños que llegan a secundaria sin saber leer correctamente, sin haber consolidado bien la lectoescritura? ¿Qué tan importante es desarrollarla y cómo afecta a los niños más grandecitos cuando no se desarrolla? Mira, esa es una excelente pregunta porque hoy en día en el nivel básico, especificando primaria, pues los niños no se pueden reprobar. El niño que no aprende a leer y escribir sigue pasando a los siguientes grados. ¿Y en qué le afecta? Pues tiene un rezago educativo. Claro. Entonces no logra obtener los conocimientos que debe necesitar en cada grado. Así que sí afecta mucho, y pues esto sería conveniente que, pues no sé, pues no podemos hablar de la forma de, ¿cómo se le puede decir? Son normativas que tiene la Secretaría, sí, que no se puede reprobar a los niños, ¿sí?, aunque no sepa, o a veces porque tienen una necesidad, ¿sí?, pero se trata de combatir precisamente esa problemática. Claro. Fíjese, yo trabajo con niños en una sala de lectura infantil y sí he visto yo mucho trabajo, sobre todo por parte de los padres, para hacer que lean como un hábito, ¿no? Niños en secundaria que sí no tienen al 100% la lectura y la comprensión lectora, que es tan importante, y sobre todo en un grado ya más avanzado, ¿no? Y también el cómo esto les afecta para comprender el resto de las materias y todo eso, sí es una problemática. Yo recuerdo, y alguna vez lo comenté con ellos, cuando yo estaba todavía en la primaria, nosotros nos ponían a leer palabras por minuto. Entonces leías tú en voz alta frente a la maestra y te contaban cuántas palabras por minuto habías leído. Y luego te hacían preguntas del texto que leías. Me parece que ya no hacen eso en las primarias. Sí, todavía se siguen haciendo. Okay. Ese es el programa del CISAT. Okay. Entonces se realiza la lectura, se le toma el tiempo, como acabas de comentar, se le realiza preguntas. Ajá. Y que él produzca. Para reforzar, ¿no? Así es. Okay. Pero a veces los niños pues no tienen ganas de realizar sus actividades. Todos los días nosotros tenemos implementado un momento de lectura en los salones, el rincón de lectura, para que ellos interactúen con diferentes tipos de texto. Entonces, hay niños que necesitan más, pues, más vigilancia o más apoyo, tanto en casa como en la escuela. Sí, eso es muy importante, en casa también, ¿no? Porque es una labor en conjunto, no solo docente, sino también padre de familia o tutor. Según la UNESCO, más allá de su importancia como parte del derecho fundamental a la educación, la alfabetización mejora la vida al ampliar las capacidades, lo que a su vez reduce la pobreza, aumenta la participación en el mercado laboral, como ya lo mencionábamos, y tiene efectos positivos en la salud mental de las personas y el desarrollo sostenible. ¿Qué papel cree que tiene la alfabetización en la construcción de una sociedad, en este caso mexicana, que sea mucho más justa y con más oportunidades? Bueno, pues como hemos estado platicando, la alfabetización no es solamente la capacidad de leer y escribir, pues es la llave para abrir esa puerta para los conocimientos y que él lo lleve a cabo en su vida diaria. Una sociedad que esté pues alfabetizada, pues tiene el acceso a la información, a comprender sus derechos y poder defenderse precisamente de esas injusticias que se le presentan pues en la vida diaria. Claro. Entonces, la sociedad
que esté, ahora sí que comprenda la lectura y la escritura, pues se podría decir que baja la desigualdad económica y social. Sí, sí, abre muchas más puertas. Ahorita nos estamos dedicando a hablar de los niños, pero también hay muchos adultos, ¿no? que carecen de estas habilidades, tanto de leer como de escribir, como de comprensión lectora. Entonces sí se habla de cómo importa para la vida en sociedad. Todavía existen muchas comunidades y grupos de personas en nuestro país sin acceso a la alfabetización. La pobreza, los conflictos armados y la desigualdad de género son factores que contribuyen a la persistencia del analfabetismo. Esto impide que las personas accedan a empleos dignos, participen plenamente en nuestra sociedad y tengan una mejor calidad de vida. ¿Qué se debería mejorar en nuestras escuelas o políticas educativas, en su opinión, para garantizar una alfabetización más sólida, al menos en nuestro estado? Bueno, creo que sería un enfoque integral a las capacitaciones de los docentes. La infraestructura de las aulas es muy importante, tener acceso a la tecnología. Sobre todo existen programas para alfabetizar a los adultos, darle más énfasis a esa situación, a esos programas, porque sí hay, pero no en todos los lugares donde se necesita. Claro. Muchas gracias, maestra. Estamos teniendo una charla muy interesante e importante también. Sin embargo, bueno, necesitamos ahora tomarnos un breve descanso. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos promocionales y regresamos con Emergiendo desde las Palabras en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Además, los invitamos a formar parte del resto de nuestras actividades, talleres de escritura y mesas de lectura para adolescentes y niños. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y al 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las palabras. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento sigue con nosotros Rebeca Delgado y nuestra invitada de hoy. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Gracias por sintonizarnos. Gracias, querida Carolina. Estamos de vuelta y antes del corte discutíamos sobre la alfabetización, su importancia y el problema que representa la falta de acceso a ella. Ahora hablemos un poco más de cómo ayudar a alfabetizar. Un trabajo en conjunto, como ya lo mencionábamos, entre maestros dentro del aula y padres de familia en casa. Desde su experiencia en el aula, maestra, ¿qué estrategias son más efectivas para poder enseñar a los niños a leer y escribir? Bueno, pues dentro del aula me gusta mucho alfabetizarla, utilizar muchas actividades lúdicas para que el alumno se integre, porque ustedes saben que ellos vienen precisamente de preescolar y todo lo hacen jugando, entonces tenemos que hacer actividades para que ellos no sientan ese cambio tan drástico, ¿no? Entonces trabajo igual mucho el trabajo de lectura con las diferentes modalidades, leerles cuentos, el rincón de lectura, que es muy importante, que ellos interactúen con los diferentes tipos de textos.
Les comentaba sobre las modalidades porque me gusta leerle y darle énfasis a la lectura, para que así ellos les dé interés de leer. Y pues a veces se les hace muchas preguntas, se le trabaja mucho lo que es el conocimiento de las vocales, las grafías, las palabras trabadas. Todo eso ayuda para que el niño aprenda a leer y escribir. Claro está que se utilizan diferentes tipos se me fue. No se preocupe. Diferentes tipos de, pues ya se me va. De aprendizajes. De métodos. Ok. Métodos. Cada maestra tiene su manera de trabajar, claro. Y en este caso utilizamos ya sea el método onomatopéyico o global, que comúnmente es el que utilizan las compañeras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se utiliza el sonido de las letras, el sonido de las vocales, para que el niño pueda reconocer qué letra es. ¿Sí? Entonces, al momento que él realiza ese conocimiento, pues lo compara con un objeto. Por eso es muy importante alfabetizar el aula, porque el niño es muy visual. ¿Sí? Que es una puerta, que es un refrigerador, y es una de las estrategias que se le dice a los papás que deben de tener en casa. ¿Sí? Ok. Entonces son más que nada para hacerlo más interactivo, ¿no? Más para que se involucren y sobre todo capturar su atención, ¿no? Que ahorita ya andan los niños como que más poniendo la atención a todo menos a la escuela, ¿no? Y así los atraemos. Qué interesante. Se dice que, como ya lo mencionábamos, se dice que la casa es siempre la primera escuela de los niños y los padres los primeros maestros. ¿Qué papel juegan ahora los padres de familia o tutores, ya que, bueno, sabemos que igual existen familias diversas, en el proceso de la alfabetización? Pues antes que nada, los padres de familia son primordiales. ¿Por qué? Porque ellos son el modelo a seguir de sus niños. Claro. Entonces, si ellos se ponen a leer, los niños los observan y entonces ellos imitan. Entonces, es importante que ellos apoyen en cuentos, en casa, no necesariamente un libro, puede ser el periódico, transmitir o leer una noticia y que indagar qué es lo que piensan ellos. Entonces eso le ayuda a los niños. Entonces los padres son importantes precisamente para el apoyo de la alfabetización en los niños. Claro. Como ya le mencionaba, suelen los padres de familia hablar mucho acerca de cómo hago que mi hijo lea, ¿no? Sí. De quiero que mi hijo aprenda a leer y tenga comprensión lectora y todo eso, pero luego ni siquiera hay libros en casa. No hay ni periódicos ni revistas, entonces los niños necesitan un ambiente que los lleve hacia la lectura. Si veo a papá o a mamá tomar un libro, entonces yo también voy y lo tomo. Si estoy en una casa que tiene libros, entonces me va a llamar la atención ir a buscar los libros. Así es. Y algo que hemos planteado, precisamente pues hablando de esto, algo que hemos planteado en el programa en más de una ocasión, es la importancia en que se fomente la lectura dentro de casa. Pues el trabajo del docente termina cuando suena el timbre de salida y empieza el trabajo del padre o tutor. ¿Por qué es importante que la escuela y la familia trabajen juntas por la formación lectora del niño? Pues porque tiene que haber una comunicación para que así el alumno, ¿sí? Tenga el apoyo, la información de la preparación de la escuela o el trabajo colaborativo con los padres y los maestros, ¿sí? Si no existe esa comunicación, pues va a ser muy difícil que el alumno aprende, pero no un 100%. Y nosotros lo que queremos es que el niño comprenda, claro. ¿Sí? Entonces el padre tiene que tener una comunicación 100% participativa en el aula.
y en la escuela. E involucrarse también, ¿no? Porque hay es. muchos padres que solo los dejan y ya. Entonces, también sentarme yo a leer con el niño, ¿no? Tomar 30 minutos, 15 minutos como mínimo de mi día para sentarme con mi hijo, a ver la tarea que está haciendo, a ver qué escribió, a leer con él lo que haya tomado de la repisa. Entonces también es como formar parte igual de la educación del niño, saber lo que está viendo en la escuela, preguntar, porque así los niños ven a los adultos cerca y entonces saben, no estoy solo en este proceso, ¿no? Sí, así es, pero hay que tomar en cuenta que vivimos ahorita una situación muy difícil en donde el papá y mamá tienen que salir a trabajar, ¿no? Y precisamente tienen horarios muy dispares. Muy disparejos, así es. Entonces nos ha tocado ver que sus papás se van desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces ya por lógica el papá ya llega cansado, claro, llega agotado y lo que menos quieres es precisamente eso, ¿verdad? Sentarse a ver qué fue lo que hizo su niño. Claro está que pues como padre tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Esa responsabilidad para ver qué es lo que el niño necesita, sentarse con él, leer 5 o 10 minutos para que así el niño se vaya haciendo un hábito a la lectura, ¿sí? Claro. Entonces los padres de familia, pues es el primer ejemplo que los niños tienen, ¿sí? Y pues hoy en día es muy difícil para ellos. No los justifico, pero es muy difícil para ellos, claro, por la situación económica, claro, porque pues también hay que tomar en cuenta que si no trabajan los dos, pues también carecen, sobre todo su alimentación. Sí. Entonces es algo muy difícil que estamos teniendo ahora. Claro. Sí. En años anteriores bien se podría mantener una familia de 4 o 5 personas trabajando uno solo, ¿no? Y alcanzaba para todos y mamá se quedaba en casa y era mamá la que ayudaba con las tareas y eso, pero pues ya no, ya se necesita de ambos para que se puedan sostener. Porque han cambiado se puede decir que las necesidades han cambiado. Claro. Antes, pues decían, no, pues con huevitos, todos se alimentan. Hoy no, hoy en día queremos más, queremos darle más a nuestros hijos. Entonces para eso pues se tienen que ir a trabajar los dos. Más, sí. Entonces ahí es donde queda el niño, ya sea a cargo del vecino, un familiar o comúnmente los abuelitos, que también nos ha tocado abuelitos que presentan problemas de analfabetismo. Sí. Entonces ellos mismos dicen, maestra, ¿cómo puedo ayudar a mi niño si yo no sé leer y escribir? Sí. Y pues ahí no podemos hacer más. Entonces lo que nos toca a nosotros como docentes es pues trabajar lo que nos corresponde. Claro está que pues sería súper bien el trabajo de ellos. Yo siempre he dicho y le he dicho a mis papás de que yo soy su maestra en la escuela, su guía, soy yo su guía y ellos son también los maestros en su casa. Sí. Somos un 50-50, claro, ¿sí? El trabajo que yo realizo en el salón de clases y el trabajo que ellos realizan en casa, ¿sí? Entonces es primordial el apoyo del padre de familia. Sí, fíjese qué importante y nos quedamos precisamente con esto, como no es labor puramente de la escuela o de los docentes, sino también mucha labor de los padres, que se involucren mucho en la educación de sus hijos. Y bien, hablando de esto, muchos padres, especialmente padres primerizos, no saben cómo continuar esta labor fuera de la escuela. ¿Qué recomendaciones prácticas podría darnos para apoyar en la lectura y escritura en casa? Pues más que nada yo siento que tener su rincón de lectura. Un rincón donde ellos tengan libros que le interesen a sus hijos. Eso. Y sobre todo que ellos también se pongan a leer, porque repito, ellos son el modelo a seguir de sus niños. Entonces, también leerles
si no pueden en el transcurso de la mañana y la tarde, pues en la noche, en un momento en que lo voy a tapar, le leo un cuento, ¿sí? Ahí es un momento. También pueden, no sé, cuando van a salir a hacer las compras, a ver, vamos a hacer la lista de lo que necesitamos en casa. Ahí estamos trabajando lo que es la producción. La escritura. Entonces, sí es importante que ellos nos apoyen. Claro. ¿Sí? Y esa es una de las partes que ellos podían ayudar a sus niños. Sí. ¿Sí? Yo también, algo que le menciono igual a los padres de los niños con los que trabajo en la sala de lectura, les digo, leer es como sentarte a ver una película o una serie. Y algo que pasa mucho es que las familias se sientan juntas a ver series o a ver películas los fines de semana o un ratito a la hora de la comida, no sé. Entonces es como podemos usar ese tiempo para leer en familia, ¿no? Le leo a mi hijo o escucho a mi hijo leer, porque también si quiero que tenga una lectura fluida, bueno, hay que escuchar cómo lee en voz alta, ¿no? Entonces sí, es darle a la lectura esa importancia que se merece, ¿no? No dejarla como en segundo plano, ¿no? Así es, porque lo que comentábamos hace un momento, leer y escribir no es solamente precisamente eso, sino eso nos va a ayudar a abrir muchas puertas al conocimiento. Entonces, el alumno tiene que comprender lo que está leyendo. Entonces, el padre de familia, vuelvo a repetir, tiene que, no sé, buscar los momentos precisos para poder preguntarle a su niño qué está haciendo, cómo lo hizo, para que él también vaya desarrollando su expresión oral. Claro. ¿Sí? Y nada mejor que leer, ¿no? Porque leo y aprendo nuevas palabras y los niños ya luego usando nuevas palabras, ¿no? Que hasta se emocionan. Escribo y aprendo a escribir nuevas palabras o el significado de estas palabras. Entre más leo en voz alta, más se desarrolla mi voz en voz alta cuando platico con otras personas. Entonces sí, termina tarde o temprano repercutiendo en todas mis habilidades sociales. Y bueno, como ya hemos mencionado, nada mejor que enseñar con el ejemplo. En el 2024, solo el 69.6% de la población de 18 años y más en México fue lectora. Este porcentaje representa un descenso significativo respecto a años anteriores. La lectura de libros ha disminuido a un 42% según las estadísticas. Y también, bueno, leí por ahí que igual disminuyó mucho con la pandemia. ¿Qué tan importante es que los niños vean a los adultos leer y escribir en la vida cotidiana y no solo estar en las redes sociales o los teléfonos, ¿no? Pues automáticamente la lectura y la escritura es la base del aprendizaje, ¿sí? Entonces, para que el niño tenga un hábito a la lectura, pues el adulto tiene que empezar precisamente a tomar un libro. Sí, a desarrollarlo con él. Así es, tiene que ser el modelo a seguir de su hijo, ¿sí? Claro. Hoy en día, pues las redes sociales nos han invadido. A veces los mismos niños llegan y dicen, es que mi mamá no me hizo caso porque estaba con el teléfono. Entonces le digo, ¿y qué aprendiste? Pues nada, porque no pude hacer la actividad. Entonces, los padres de familia están teniendo igual un problema, ese acercamiento con sus niños, porque a veces tardan hasta 2 horas sentados en el teléfono, viendo las redes sociales, cuando el niño nada más lo único que tenía que buscar sería pues una lámina o una palabra o un libro. Entonces ya se le dificulta y lo primero que le echan la culpa es al maestro. Ay, ¿para qué mandó tarea, no? Entonces, es importante que el niño observe al adulto, hasta nosotros maestros, porque también nosotros tenemos ese mal hábito, no sé cómo le podemos llamar. Vicio. Así es. Entonces, pero también tenemos que saber en qué lugares se tienen que hacer. Sí, claro. No sé, yo poco agarro mi teléfono en el aula, precisamente porque pues o veo a los niños o estamos
De hecho, hasta le digo a mis papás, sus mensajes lo veré después de las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque no puedo, no me da el tiempo suficiente. Los niños son una esponjita. Todo lo que ellos ven, sí, uno cree que no, observan, pero así. Se quedan con todo. Así es, hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo. Yo le he dicho a mis niños que yo soy un ser humano y que puedo equivocarme. Y a veces me equivoco, le digo, y no es malo. Le digo, a veces, a ver, le pongo la fecha y se las pongo mal. Y Maestra, ellos están, exactamente, no quiere es. decir que el niño estoy capturando su atención. Sí, sí, sí. Entonces, sí es importante, es muy importante el padre de familia, porque claro. recuerde que el padre es el que es la primera escuela. ¿Sí? El hogar es la primera escuela de los niños, y los niños pues es lo que llegan a hacer en el salón de clase, en la escuela. Sí, yo igual crecí mucho tiempo en casa de mis abuelos, porque mis papás los dos trabajaban y hasta mediodía mi mamá y mi papá, jornadas laborales muy largas. Entonces sí, yo pasé mucho tiempo en casa de mi abuelita era maestra, tenía muchos libros en su casa. Recuerdo La Isla del Tesoro, que fue uno de los primeros libros que terminé, pero sí, es la muestra de cómo, bueno, yo recuerdo a mi abuelita leyendo, aunque sea la Biblia. Entonces, sí, todos los adultos que nos rodean nos enseñan de cierta manera. Entonces, también padres y tíos y primos mayores y abuelitos y todos, o sea, de preferencia una sociedad en donde todos seamos lectores, ¿no? Es como la utopía a la que deberíamos aspirar. Así es. Y bien, el placer y la motivación intrínseca genera un hábito lector más duradero y profundo. Esto potencia el desarrollo de habilidades fundamentales como el lenguaje, la comunicación, la imaginación y la concentración, la creatividad y todas estas cuestiones tan importantes para el desarrollo. ¿Cómo podemos motivar a los niños para que lean por gusto y no solo por obligación escolar, para que la lectura no se vea como una tarea frustrante? Pues antes que nada conocerlos, qué es lo que les gusta, ¿sí? Entonces buscarles libros que sean de su interés, claro. ¿sí? Porque si le queremos dar un libro que no les gusta, ténganlo claro, por seguro que no lo van a leer. Sí. Entonces, hoy existen una gran variedad de textos que a ellos les llama la atención. Yo tengo el 2º grado y a mí me llamó mucho la atención que los niños siempre me llegaban a preguntar sobre, por ejemplo, dinosaurios, el espacio, los planetas. Y pues yo dije, no, pues a lo mejor ellos quieren conocer. En ese entonces era 1er grado. Entonces me di a la tarea en estas vacaciones de buscar libros acerca de esos temas. Busqué enciclopedias, atlas, y se las llevé. En esta semana se las acomodé y me llamó mucho la atención de que les interesó mucho y están leyendo y me están preguntando temas que quizás van a ver, no sé, en 5º, ¿sí? Por el espacio. Hay unos niños, sobre todo 2, que me llamó la atención, que les gusta ver lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Que cuántos huesos tenemos, cuántas venas. Imagínate, ahí estoy tomando el interés de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que no sea una obligación? Es que darle a los niños libros de su interés, claro. Y ellos solitos lo van a buscar. ¿Vieras cómo se pelean por esos libros? Entonces, antes que nada es eso, darle a los niños libros de los temas que ellos quieren conocer. Quizás no es de su edad, pero sí guiarlos, claro. De acuerdo a lo que tienen ellos que saber. Sí. Y también pues no satanizar libros de, ay, no, eso no porque estás muy pequeño. Ok, te explico por qué no. O mejor, esta versión del libro, ¿no? En una ocasión me llega una niña, la mamá, de, ay, es que no quiere leer en la casa, que no sé qué. Estaba leyendo Ana Frank
Y digo, es un libro muy bonito y muy bueno para los niños a esa edad. Pero si digo, si no le interesa el libro, pues obviamente le va a costar trabajo acercarse a él. Y le pregunto, bueno, ¿qué quieres leer? No, pues es que quiero leer Harry Potter porque vi las películas, que no sé qué. Entonces, bueno, entonces busquemos pues que se compre o se consiga de alguna manera el libro de Harry Potter para que así sí tenga interés en sentarse y leer. Porque sí es mucho de que te llame la lectura, porque si no, obligas al niño a leer y a sentarse y una historia que no le llama la atención, pues se vuelve frustrante. De, ay, no quiero, y ahora no, y ay, luego mamá. Entonces, pues claro, tienen que ser historias que, así como sean apegadas a su edad, les llamen la atención. Así es. Eso va a lograr que el alumno o el niño se desenvuelva y desarrolle su creatividad, ¿sí? Su imaginación. Y recordemos también que estamos con nuevas generaciones, ¿no? Así es. Los libros, El Principito, El Periquillo Sarmiento, o sea, son libros ya más viejitos, ¿no? Entonces, creo que sí va siendo hora de que este canon literario de los libros clásicos en la escuela, pues se vaya actualizando también con historias que atraigan a los niños de hoy. Mira, hoy en día los niños son visuales. ¿Por qué? Porque pues con la nueva tecnología pues todo lo quieren ver, quieren, si están hablando del planeta, quieren ver qué planeta es. Entonces, esos libros lo que podrían hacer es ponerles más dibujos, ¿sí? Más dibujos, más imágenes, todo eso tiene mucho que ver. Aunque me parece que ya hay algunos. Sí, ya hay muchos clásicos que traen muchos. Ya hay algunos porque imágenes. Ahorita, ay, perdón, disculpa, me parece que el del Principito ya ilustrado, ya está ahí película. Así es, sí. Así es. Entonces yo creo que sí se puede, nada más es que lo hagan, que lo orienten para que él pueda tener ese hábito de lectura, se le desarrolle más que nada. Claro, es la parte más importante. Sí. ¿De qué manera influyen los recursos disponibles, libros de bibliotecas o incluso la tecnología en este aprendizaje de lectoescritura? Creo que lo acabamos de comentar. Los libros son esenciales para que el alumno o el niño o las personas desarrollen su aprendizaje cognitivo, ¿sí? Su imaginación, su creatividad. Así que los libros son esenciales. Hoy en día lo que no todos tienen a la mano pues una tablet o una computadora, pero sí tienen a la mano un libro en una biblioteca que hoy en día ya no se visita. Sí, es cierto, estamos perdiendo las bibliotecas, ¿verdad? Así es. Entonces, quizás ahí, no sé, realizar actividades donde los niños puedan ir a buscar libros de su interés, porque definitivamente todo está en la computadora o en el internet, pero nadie va a desplazar el libro en físico. Sí, el tocarlo, el ojear, el tenerlo, el de observarlo, automáticamente es esencial. ¿Sí? Sabemos que la tecnología nos ha dado una información variada, pero nada como un libro en físico. Bueno, maestra, ya para cerrar esta charla tan buena que tuvimos el día de hoy, bueno, quiero agradecerle por aceptar nuestra entrevista, gracias por quedarse con nosotros, también a ustedes los televidentes a lo largo de este programa. Enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala de clase, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Gabriela Mistral, poeta y educadora chilena. Muchas gracias, maestra Eduarda, por esta conversación. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio. Rector de nuestra máxima casa de estudios, se despide de ustedes y con mucho gusto, Rebeca Delgado. Nos vemos pronto en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.